En este punto es crisis del capitalismo global, trasfondo y amenazas, y pues hemos escuchado los conceptos que nos da el doctor Veraza. A continuación tenemos la exposición del doctor Julio Volvini Cantinga. Él es licenciado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo 2 maestrías, una en Economía en el Colegio de México y otra en Desarrollo Económico en la Universidad de Anglia en Gran Bretaña. Obtuvo también el doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente con sede en Guadalajara. Es además doctor honoris causa por parte del Colegio de Postgraduados de México. Ha sido académico de varios centros de enseñanza superior como el Colegio de México. Ha colaborado en el sector público desde 1971, en donde ha ocupado varios cargos. Es colaborador del periódico La Jornada, en donde tiene una columna semanal, Economía Moral, que aborda temas sociales y económicos. Con ustedes, el doctor Julio Volvini. En un momento fundacional de una nueva central de trabajadores en México, les deseo el más grande de los éxitos, y lo que les voy a decir lamentablemente no augura el éxito de una central de trabajadores ni en México ni en ninguna parte del mundo. El tema es bastante gris. De lo que voy a hablar es del fin del capitalismo, las tendencias que apuntan, son varias las tendencias y todas apuntan en la misma dirección. El capitalismo ha llegado a su fin. Muchos me dirán, eso se ha pronosticado miles de veces, el derrumbe, en fin, la polémica del derrumbe, en la crisis del 29 pasó lo mismo, y hoy como estamos en una nueva crisis capitalista, pues vuelven con esta idea, pero el capitalismo siempre encuentra la manera de salir. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, es simplemente un grupo de tendencias que se van presentando simultáneamente y que a mí me llevan a la conclusión de que el capitalismo ha llegado lógicamente a su fin. Eso no quiere decir que va a suceder mañana, puede tardar 20, 50 o 100 años en ocurrir en que se vea visiblemente se derrumbe. Bueno, una de las fuerzas, la más importante quizás para dialogar con ustedes, se refiere al trabajo. Y bueno, voy a proceder a presentar con cierto orden las ideas. Empiezo citando a Evo Morales, presidente de Bolivia, quien señaló en la primera sesión de alto nivel de la conferencia sobre el cambio climático que tuvo lugar en Lima, que la verdadera forma de resolver el cambio climático será venciendo al capitalismo y salvando a los pueblos que están en manos de quienes lucran con la destrucción de la naturaleza. Dijo que reuniones como esta, la COP20, Conferencia sobre el Cambio Climático, son una carga de hipocresía, racismo y neocolonialismo.
llamó a incorporar la sabiduría de los pueblos indígenas en el acuerdo para enfrentar el cambio climático, que escuchen a los pueblos y aprendan de ellos. Manifestó que no puede haber acuerdo climático que condene a la humanidad a la muerte para favorecer al capital, al enriquecimiento de unos pocos. Necesitamos hacer un acuerdo climático por la vida y para la vida. Ahí termina la cita de Evo Morales. Lo que voy a decir hoy aborda las tendencias que anuncian que el capitalismo está llegando a su fin y las posibles respuestas que desde el Estado y de la sociedad podemos dar. A lo mejor no hay tiempo para ver todo, es un trabajo muy largo que está en construcción. Con ser el calentamiento del planeta la más grave y destructiva de estas tendencias no es la única. Dos adicionales son la creciente desigualdad que el capitalismo genera y el fin de la sociedad centrada en el trabajo pagado, que voy a explicar con cierto detalle, que es consecuencia de la automatización. Más adelante formulo una lista preliminar de las tendencias que he identificado, aunque solo examinaré en detalle las más importantes. Me voy a saltar algunos argumentos y me voy directo a enumerar las tendencias globales que he identificado y que todas apuntan en la misma dirección y que son sinérgicas una con la otra, porque una agrava las consecuencias de las otras y una alimenta a las otras. La primera es lo que puede llamarse, digamos, poniendo las cosas con su nombre, la sexta extinción. La sexta extinción significa que estamos muy cerca del fin de una gran cantidad de especies, entre ellas la humana, en este planeta Tierra, sobre todo el cambio climático, pero también por otras tendencias de destrucción ambiental. La segunda tendencia, esta tendencia, algunos autores, por ejemplo, a James O'Connor, que ha hablado de la segunda contradicción del capital, dice que el capital no solo está en contradicción con el trabajo, sino con la naturaleza. No solo está en contradicción con el ser humano, sino con la naturaleza, y que esa contradicción con la naturaleza va a generar un nuevo tipo de crisis. Creo que hay una polémica en torno a esta idea de O'Connor, de John Melanie Foster, que es otro ecologista muy destacado, probablemente el más importante ecologista marxista del momento, sostiene que está equivocada esta tesis de James O'Connor, que no, el mal, dice Melanie Foster, no es que la destrucción del planeta produzca crisis capitalista, sino que va a destruir a la humanidad y va a destruir a muchas otras especies y va a ser casi inhabitable este planeta. Ese es el problema, no que produzca crisis capitalista. Es un tema a discutir. Melanie Foster sostiene que la destrucción ambiental genera nuevos campos de negocio para el capitalismo. Y tiene razón lo que decía Jorge Veraza del agua. Al destruir la naturaleza, volvemos escasos bienes que antes eran abundantes y generamos nuevos campos de negocios. Los volvemos rentables, los volvemos valores de cambio cuando antes solo eran valores de uso. Bueno, la segunda tendencia es lo que les decía, el fin de la sociedad centrada en el trabajo pagado, la automatización generalizada disminuirá a tal grado la participación del trabajo manual e intelectual en los procesos productivos
que la sociedad basada en el trabajo asalariado, que es otra manera de llamarle al capitalismo, ya no podría funcionar sin cambios radicales como el que yo propongo y muchos otros proponemos en México y en otras partes del mundo, que es el ingreso ciudadano universal. Es decir, es desconectar el trabajo del ingreso. En nuestra sociedad está construida sobre la base de que para la inmensa mayoría de los habitantes del planeta, la condición sine qua non para tener ingreso es trabajar. Y trabajar de preferencia de forma asalariada, es decir, vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario con el cual se compran las mercancías que el propio trabajador produjo en esas instalaciones, y entonces el capitalismo cierra el ciclo, contrata fuerza de trabajo, le paga un salario y luego vende lo que produce y realiza la plusvalía generada, y esto funciona bien mientras la mayoría de la población tiene empleo asalariado de tiempo completo. Eso ha dejado de ser la norma. Ustedes, muchos que vienen desde el cataclismo que destruyó, no destruyó, sino que le quitó su fuente de trabajo al Sindicato Mexicano de Electricistas, saben que el desempleo no es una realidad lejana, es una realidad cotidiana y cercana. En este caso fue por una decisión política, pero la tendencia fuerte mundial, y que obviamente también afecta a México, es el desempleo por razones tecnológicas. Lo que antes se necesitaba 100 trabajadores, se hace ahora con 10 y se va a hacer dentro de 10 o 20 años con uno o con ninguno. Esa es la segunda tendencia. Estamos destruyendo el planeta y está por el cambio tecnológico dejando de ser viable a mediano y largo plazo. Funciona mal, pero sigue funcionando hoy la sociedad centrada en el trabajo asalariado. La tercera, como les decía, es la creciente concentración de la riqueza. En los últimos años hemos asistido a un cambio radical en las tendencias del capitalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial nos habían hecho creer, en particular un economista norteamericano llamado Kuznets, que la desigualdad en el capitalismo tenía una forma de U invertida. Los países muy atrasados tenían poca desigualdad, empezaban a desarrollarse y aumentaba la desigualdad, pero llegado a un punto empezaba a disminuir la desigualdad y bajaba a niveles muy aceptables que hacían del capitalismo una sociedad casi amable. Esto lo comprobó empíricamente Kuznets, porque efectivamente en algunos años después de la posguerra se mejoró los salarios reales, había pleno empleo en los países desarrollados y disminuyó la desigualdad. Los trabajadores participaban en mayor medida en el Producto Interno Bruto que lo que habían hecho antes. Y ahora resulta que un francés joven, economista, de apellido Piketty, ha conmocionado el mundo, ha demostrado que esa tendencia de U invertida fue una excepción que solo duró esos años y con series muy largas ha demostrado que la tendencia opuesta es así: más y más desigualdad. La desigualdad está creciendo y Piketty pronostica que va a seguir creciendo en el planeta y, como saben ustedes todos,
se está concentrando en el 1% más rico de la población. Esta cosa de los Ocupa Wall Street que decían somos el 99% es real. Los que controlan el mundo son el 1% y en rigor el 0.1% de la población es la que controla la riqueza mundial. Y esto va creciendo y se va haciendo cada vez más concentrada. Un economista muy destacado, norteamericano, premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dice en un libro reciente que se llama El precio de la desigualdad, dice: estamos pagando un alto precio por nuestra creciente y desmesurada desigualdad. No solo crecimiento más lento y PIB más bajo, sino mayor inestabilidad. Una democracia debilitada, una percepción de justicia y equidad disminuidas e incluso un cuestionamiento de nuestra identidad. El deterioro económico y político ha ido acompañado de la pauperización moral. Muchas personas se quedaron sin brújula moral, pero más importante de todo, la degradación de valores hasta el punto donde todo es aceptable y nadie es responsable. Eso lo he hecho un símil de lo que pasó recientemente en México en las elecciones, donde hubo un abierto y descarado mercado de votos. La desigualdad, y este es un punto que voy a argumentar más adelante, extrema, la que siempre hemos tenido en México, la que están teniendo cada vez más en los países desarrollados que tenían mucho menos desigualdad que los nuestros, es incompatible con la democracia, con cualquier forma de democracia. Y esa es otra de las tendencias que voy a argumentar. El cuarto elemento es el económico, la crisis económica, y lo planteo como estancamiento económico, como estado económico permanente del capitalismo contemporáneo. Ahí lo único que hago es tomar las tesis de la escuela de Baran y Sweezy, de la publicación Monthly Review, estos marxistas norteamericanos notables que sostuvieron esta teoría del estancamiento del capitalismo monopolista desde los años 60, cuando estaba creciendo a gran velocidad, porque vieron detrás de las apariencias la realidad. Se crecía a base de gasto militar, se crecía a base de endeudamiento de hogares, de personas, de empresas, pero no a base de inversiones productivas. La tesis del estancamiento del capitalismo monopolista es el capitalismo financiero monopolista actual es la mejor explicación que he leído sobre la crisis actual. Y además pronostica que la crisis actual se va a convertir en permanente. Ya no va a volver a crecer la economía capitalista. ¿En qué se basa este argumento del estancamiento permanente del capitalismo monopolista financiero? Dicen el capital monopolista, a diferencia del capital competitivo, donde compiten muchas empresas y tienden a bajar los precios, y entonces el precio llega a un nivel que permite una tasa de ganancia moderada, digamos, y eso facilita la realización de la plusvalía. Pero con el capitalismo monopolista los precios son más altos, las cantidades producidas son menores, la distribución del ingreso es más concentrada y entonces hay serios problemas para realizar la plusvalía creada, porque se estrecha el mercado. Entonces, dicen ellos, el capitalismo monopolista tiende a crear un excedente, lo que sobra después del consumo básico y la inversión básica, cada vez más grande, gigantesco, pero
la sociedad no lo puede absorber, no se puede absorber ese excedente en inversión productiva porque no hay campos atractivos para el capital rentables para esa inversión productiva, justamente por la desigualdad del ingreso y los precios altos. Esto es un planteamiento que estoy caricaturizando, es algo complicado. Han publicado al menos 2 libros recientes actualizando esta tesis y viendo cómo explica la crisis capitalista actual. Los autores son Foster y McChesney, y Foster también otro libro con Macbeth. Bueno, otro elemento es la crisis alimentaria mundial. Como consecuencia del agotamiento del modelo de agricultura contaminante prevaleciente, cuyo rendimiento se han estancado. Ustedes sufrieron, vivieron el aumento de los precios de la tortilla y de otros alimentos básicos. En otros países subió mucho el arroz, que es el alimento fundamental. En general ha sido tan fuerte desde 2006-2007 el aumento de los precios de los alimentos que ha aumentado el número de personas con hambre en el mundo, con datos calculados y reconocidos por la FAO. La agricultura, como ustedes saben, es una agricultura artificial. La tierra ya casi nada más es un lugar donde la planta está sostenida, pero la tierra ya no es la fuente del alimento principal de las plantas, sino que es a base de fertilización artificial y basada en derivados del petróleo, sobre todo del nitrógeno. Y esto está, a su vez, está causando una contaminación tremenda que lo vamos a ver, nos da tiempo. La sexta tendencia, esta crisis alimentaria mundial es más importante de lo que parece. El capitalismo no es viable con alimentos caros. ¿Por qué? Porque el alimento es el elemento fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo. Si los alimentos se encarecen, el valor de la fuerza de trabajo sube y no hay manera que el capital con una fuerza de trabajo que vale más pueda sacarle la misma tasa de plusvalía que está sacando con alimentos baratos. Entonces es un asunto de una seriedad brutal, es un asunto no solo humanamente brutal, sino muy grave para el capitalismo. Sexto, ya lo adelanté, fin de la ilusión de que la democracia y el capitalismo son compatibles. Durante algún tiempo nos hicieron creer, después de la Revolución Francesa, el desarrollo en Europa y en Estados Unidos, que el capitalismo era el sistema social que había traído la democracia al mundo. Pero la creciente evidencia de que el capital captura al poder ejecutivo de los países y al poder legislativo, y yo añadiría también al poder judicial, y los controla, los compra, los domina, ha hecho, digamos, esta evidencia llega ya hasta las películas. En las películas cada vez más vemos esto, y es un hecho documentado por los científicos políticos, los economistas, etc. Como se llama Stiglitz, otra vez el mismo economista. Los movimientos de protesta han puesto en duda que se trate de una democracia real, la cual debería ser mucho más que el derecho a votar una vez cada 4, cada 6 años, con opciones significativas. Los políticos deberían escuchar las voces de los ciudadanos. Cada vez más el sistema político parece más cerca de $1 un voto que de una persona un voto. La gran
hazaña de la democracia es todos somos iguales, todos somos una persona, contamos un voto si somos mayores de cierta edad. Entonces, igualdad de fuerza. Nuestro voto inclina las decisiones, pero no es así. Cada vez más las votaciones reales, la forma en que se hacen las campañas, cómo se construyen los candidatos, el control de los medios, que lo hemos visto en estas semanas en México, hace que en realidad dime cuánto dinero tienes y te diré cuántos votos vas a tener en las urnas. Y esto no es solo en México, es mundial. Es decir, se ha desenmascarado la ilusión de una democracia con esa desigualdad arriba. Y por último, la tendencia 7 es la disminución creciente del poder de los medios de comunicación masivos centralizados, favorables al capitalismo monopolista financiero por la creciente importancia de Internet, de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y las 1000 otras novedades que están saliendo todos los días, tanto vía computadora o por teléfono celular. Esto le da la posibilidad a las personas de comunicarse horizontalmente y no solo de ser receptores de una comunicación vertical, controlada monopólicamente. Esto hace posible, digamos, esta tendencia es la única de las que he mencionado que tiene que ver con la lucha contra el capitalismo. Esto nos da más fuerza para luchar contra este capitalismo que de todas maneras se está derrumbando. Esto es lo que convocó a los indignados, Yo Soy 132, toda la comunicación era horizontal, con celulares, con internet, y se pueden convocar centenares de miles de personas en 1 hora, 2 horas y hacer una manifestación como lo demostraron los españoles notablemente. Estas 7 tendencias se retroalimentan, algunas entre ellas. Por ejemplo, la crisis alimentaria mundial está muy ligada a la 6ª extinción. Hemos destruido y estamos destruyendo no solo la atmósfera de la Tierra, sino el suelo agrícola. Cada vez más hay desertificación, cada vez más los suelos están contaminados por los fertilizantes, incluso por la irrigación robada. Nuestras grandes presas y sobre todo las que sacan agua del subsuelo, le llevan a la planta, al suelo, agua con sal, agua salina. El agua de lluvia es agua destilada, sin nada de sal. Es lo óptimo para el crecimiento de las plantas. Las grandes civilizaciones hidráulicas del pasado llegaron a una crisis terminal porque se les salinizó la tierra y disminuyeron los rendimientos. Algo parecido y quizá más grave está pasando en nuestro tiempo. Entonces eso alimenta la 6ª extinción, porque no solo nos vamos a morir por el aumento de la temperatura, el alza del nivel del mar, la inundación de grandes porciones de la superficie de la Tierra, el calor más alto que va a desertificar, va a hacer que se evapore más rápido el agua, huracanes más feroces, etcétera, etcétera, sino también nos vamos a morir porque no vamos a tener suficientes alimentos por ese daño, esa destrucción que durante varios siglos ha venido haciendo el capitalismo en la Tierra. La creciente concentración de la riqueza, pues es lo que hace inviable la democracia. Y entonces esas dos están fuertemente retroalimentadas. Y también la creciente concentración de la riqueza y del ingreso abona
de la crisis capitalista continuada, del estancamiento económico. Como dice un autor muy reciente, no es lo mismo que Stiglitz tenga el ingreso de 1,000 personas y lo tenga él solo. Dice, por ejemplo, él no va a comprar 1,000 celulares, o no va a comprar 1,000 computadoras, pero si ese ingreso de Slim, exacto, está distribuido entre miles, entonces cada uno puede comprar un celular, cada uno puede comprar una computadora, etcétera, 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 y hay demanda para las ramas de la producción. Mientras más concentrado está el ingreso, no tienen en qué gastarlo, esa es la verdad, y por eso los meten a estas burbujas financieras. Imagínense lo que generan las empresas de Slim diariamente de ganancias líquidas en efectivo. ¿Qué hacen con esos montos de efectivo? Lo meten a inversiones financieras y entonces están inflando las inversiones financieras hasta que están tan infladas que se derrumban. Bueno, este es el asunto. ¿Dónde está esto? ¿Cuánto me queda de tiempo? Ya nada. Sí, va a llevar. ¿Sí, va a llevar. Sí, Había marcado un montón de párrafos para resaltar, pero en la explicación siempre uno va alargando el tiempo. Déjenme nada más hablarles de este tema que sí creo que es muy importante. Mis colegas académicos que trabajan lo que llaman el mercado de trabajo, cada vez que presento estas ideas del fin de la sociedad centrada en el trabajo, casi me agarran a golpes. Es como si les quitara yo su trabajo. Si se acaba el mercado de trabajo, ya no tienen tema para analizar, ¿no? Están en desacuerdo conmigo y con los otros autores que sostienen estas tesis, porque las evidencias no son fáciles de ver. Miren, este asunto es muy viejo, no es un asunto que acabamos de descubrir ayer. Después de la Segunda Guerra Mundial, Norbert Wiener, un científico norteamericano, inventa una nueva disciplina, la cibernética. La cibernética hace posible, desde su concepción abstracta, la automatización total de todo proceso productivo. Y muy rápido empezaron a aparecer aplicaciones. De tal manera que ya en 1968, en Checoslovaquia, en la primavera de Praga, antes que entraran los tanques rusos y la aplastaran, se escribió un libro bellísimo que se llama La civilización en la encrucijada, que dice: la revolución científica y técnica está transformando radicalmente el mundo del trabajo, porque está creando sistemas automatizados autónomos, solitos funcionan. Esa es la idea de la cibernética. Hay sensores que mandan información, como nosotros vemos con los ojos y retroalimentamos el proceso. Ahora nuestros ojos son sustituidos por sensores, nuestros oídos, nuestra mente es sustituida por computadoras que hacen cálculos mucho mejores y más rápidos que lo que podemos hacer. Y entonces dice, estos autores encabezados por Radovan Richta, dice, esto va a llevar a un cambio radical de las sociedades, y descubre que ya el trabajo manual va a ir desapareciendo. No tenían claridad todavía. Me parece que también el trabajo intelectual iba a desaparecer.
con los años la automatización empezó en la industria, en la agricultura, en la minería, está ya ahora generalizadísima en los servicios. Me fui a hacer un análisis de sangre y cuando me entregan los resultados impresos veo un letrero que traía del laboratorio abajo, análisis realizados por el robot. Así es. Los químicos que hacían análisis clínicos ya perdieron la chamba. Se mete la muestra de sangre en una máquina y hace todas las operaciones que las programó un ser humano, naturalmente. El software, la programación de esos robots sigue siendo una tarea humana, pero empiezan a aparecer máquinas que pueden programar también. Ese es el fin del asunto, pero bueno, hemos tenido 3 revoluciones que han ido automatizando el trabajo. La primera revolución industrial, siglos XVIII y XIX, la segunda revolución industrial con el automóvil, el motor de combustión interna, la electricidad, el teléfono, también automatizó muchos procesos productivos, y ahora con la revolución científica y técnica es la automatización total. Como resultado del progreso imparable de la automatización, el capitalismo caerá en crisis cada vez más graves, hasta que se vuelva completamente inviable. Esto es lo que un muy distinguido grupo de científicos, dirigidos en 1963, antes que Radovan Richter, que fue en 68, por Robert Oppenheimer, el mismo que se sentía culpable porque desarrolló la bomba atómica, pero que era muy prestigiado en Estados Unidos y arrastró con él la opinión de un grupo muy grande de científicos, publicaron una carta en la primera página del New York Times dirigida al presidente de la República, el entonces John F. Kennedy, diciendo la continuidad de la relación entre el ingreso y el empleo como el único sistema de distribución importante de la demanda efectiva para otorgar el derecho a consumir, ahora actúa como el freno principal de la capacidad casi ilimitada del sistema cibernético de producción. Radovan Richter también lo dice, en el capitalismo está deteniendo la automatización porque sabe que es incompatible con el capitalismo, pero la fuerza de la búsqueda de las ganancias incesantes por parte del capital ha hecho que no se pare la automatización, sigue avanzando a una velocidad tremenda, y en algún momento mis colegas que analizan el mercado de trabajo dicen, no, hombre, en todo caso el desempleo en el primer mundo es porque la industria se está yendo a México, a China, a otros lados, se está yendo al tercer mundo. Bueno, oigan esto, Jeremy Rifkin, un libro del 2014, dice, hoy en día fábricas casi sin trabajadores, operadas por programas de cómputo, son cada vez más la norma, tanto en los países altamente industrializados como en las naciones en vías de desarrollo. La Volkswagen de Puebla es una fábrica totalmente automatizada. Los trabajadores usan batas blancas y están en un lugar con cristales y están viendo monitores. Ya no están entre las máquinas, ya no usan overoles azules, ya no se manchan con grasa. Ya voy a terminar. Y entonces dice, muchos culpan a la relocalización de la producción al tercer mundo, a los mercados de mano de obra barata como China, por la pérdida de empleos de cuello azul. El hecho es que algo de mayores consecuencias ha tenido lugar. Dice, entre 1995 y 2002,
fueron eliminados 22 millones de empleos manufactureros en la economía mundial, no en la de un país, en la del mundo. Disminuyó el número absoluto de trabajadores, mientras que la producción mundial aumentaba en más del 30%. 22 millones de empleos, no sé qué porcentaje sea, y aumenta 30% la producción. Fabricantes que han dependido de mano de obra barata en sus instalaciones de producción en China están trayendo la producción de vuelta a casa con la robótica avanzada, que es más barata y eficiente que su fuerza de trabajo china. O sea, el punto es, no le vamos a ganar la carrera a los robots, abaratando más y más nuestra mano de obra, que es lo que nos han venido haciendo muchos capitalistas, sobre todo en el tercer mundo, porque los robots a la larga siempre son más baratos que cualquier mano de obra barata, y sobre todo la mano de obra ya no va a poder ser tan barata con el aumento en los precios de los alimentos. La solución, el ingreso ciudadano universal, es lo que planteó Oppenheimer en el 63, es lo que plantea ahora una organización mundial que se llama la BIE, la Basic Income Earned Network, que tiene un capítulo mexicano, es decir, convertir el derecho humano fundamental, el acceso a un ingreso suficiente e incondicional desde que nacemos hasta que morimos. Eso haría que el capitalismo pudiera seguir funcionando, habría mercado para sus productos, pero mi idea es que transformaría el capitalismo desde adentro. Ya nadie tendría que obedecer las órdenes de un maldito patrón que lo humilla y le hace hacer cosas que van contra el sentido común, porque tendría su ingreso ciudadano universal y le diría: vete al diablo. Las relaciones ya no serían autoritarias por el miedo que tiene la persona a perder el empleo. Como dice Eric Fromm en un libro que se escribió sobre el sueldo asegurado en los 60, dice: la mujer podría abandonar al marido, ya no dependería económicamente de él. Los hijos adolescentes podrían abandonar a sus padres. O sea, se acabaría el machismo, el autoritarismo en las fábricas, en las casas. Ese sería el camino a la democracia. ¿Y qué otra cosa? Tendríamos tiempo para la lucha política y cívica, porque podríamos dejar de trabajar 3 meses si queremos, porque podemos vivir del ingreso ciudadano y dedicarnos de tiempo completo esos 3 meses a la política, para siempre. No, en esta sociedad también es imposible la democracia, porque no tenemos tiempo para estar reunidos discutiendo. La democracia consume mucho tiempo, y de lo que se trata en el capitalismo es de que el tiempo lo vendamos y ya no sea nuestro, sino de ellos. Bueno, perdón por abusar del tiempo de ustedes. Muchas gracias. Sé que muchas y muchos de ustedes tienen a lo mejor las presentaciones del doctor Velázquez. Muchas gracias al doctor Julio Volvini. Yo creo que nos dan muchas cosas para pensar, y a lo mejor muchos tienen ganas de entrar a la polémica sobre cuestiones. Incluso el doctor Pablo González Casanova no le fue posible participar en esta sesión, aunque prometió que en el nuevo libro que está preparando ofreció un curso para la nueva Central de Trabajadores.
pero incluso en su carpeta reproducimos un trabajo de don Pablo que se llama La fase terminal del capitalismo. Qué bueno que estuvo aquí, porque si no, aquí la polémica hubiera estado muy sabrosa con todos los ponentes. Y a lo mejor muchos de ustedes quieren pues entrar a la discusión. Vamos a tener oportunidad mañana en los grupos de trabajo pues de entrar un poco más a comentar muchas cosas, incluyendo las ideas, los conceptos que nuestros ponentes nos están brindando hoy. El doctor Enrique Dussel, desconocemos la causa por la que no llegó. Es probable que haya sido la manifestación. De hecho, el doctor Julio Bolvini nos decía que casi no llega porque no estuvo dando vueltas porque no podía venir para acá. Y a lo mejor el doctor Enrique Dussel lo intentó y después se rindió. No lo sé, no lo sabemos por qué no estaba presente, porque todavía había confirmado que él iba a estar aquí, así que hoy mismo confirmó que iba a estar. Desconocemos por qué no llegó. Y aunque ya no contamos con la exposición del doctor Enrique Dussel, comenzamos muy tarde los trabajos, por lo tanto en realidad tenemos muy poco tiempo, así que habría un pequeño espacio solamente para algunas preguntas, comentarios muy breves o preguntas para que respondieran nuestros expositores, pero sería pues realmente muy poco tiempo. Ya una cuestión de entrar a comentar más cosas, pues la oportunidad sería el día de mañana en los grupos, pero ahorita tenemos todavía un pequeño espacio para algunas preguntas y respuestas de nuestros expositores. Entonces, si alguien desea hacer alguna pregunta a nuestros expositores, puede hacerlo, pase por favor al micrófono. Si además del compañero Emilio Reza, alguien más quiere hacer una pregunta, por favor acérquese al micrófono para no perder tiempo, porque en realidad nuestro espacio es reducido, el espacio del tiempo. Adelante, Emilio, por favor. Gracias, Emilio Reza, del Comité 68 y secretario del Exterior del Sindicato de Trabajadores al servicio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es una aportación. El doctor Norbert Wiener, el científico que acaba de mencionar, Julio Bolvini, su libro Dios y Golem, en los coloquios de Roland de los años 60, un libro muy famoso porque se planteaban esos problemas científico-filosóficos, en las enciclopedias soviéticas y en otros libros se menciona que el nacimiento de esa ciencia del control de los sistemas complejos, que se dio mucho a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se concibió junto con Arturo Rosenbluth e Ignacio Chávez en el Instituto Nacional de Cardiología, fundado en 1939 aquí en México, ahí junto al Hospital General, y de ahí se desarrolló esa tremenda ciencia que luego con las cuestiones electrónicas ha llevado al desarrollo del mundo actual. Está en una gran cantidad de libros el nacimiento de esa ciencia de la cibernética por el doctor Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth e Ignacio Chávez de México. El último comentario del profesor Julio, porque hasta cierto punto para algunos nos parece un poco preocupante el planteamiento cómo se hace, porque si bien la clase trabajadora industrial ha disminuido desde hace mucho tiempo, eso no implica que los asalariados y la forma en la que el sistema capitalista desarrolla y envuelve el trabajo ha desaparecido, y que es posible afirmar de hecho que hay más asalariados y que la clase trabajadora es más grande que nunca, y que por ejemplo los robots nunca van a poder sustituir a los millones de docentes que dan clases y venden su fuerza de trabajo intelectual en las aulas. Entonces, ¿cómo se podría resolver esto? Que la clase trabajadora está de hecho creciendo no implicaría que aunque esté disminuyendo la clase industrial, los robots nos van a sustituir en un futuro. Y para acabar nada más, estamos de acuerdo en que la crisis en la que se encuentra el capitalismo está produciendo cambios muy profundos, y en esos cambios profundos la clase trabajadora también se está modificando. Entonces me parecería muy interesante ir enfocando hacia dónde van esos cambios de la clase trabajadora,
que ha estado fragmentada y que viene de una derrota histórica desde la caída del muro de Berlín. Sin embargo, empieza a recobrar cierto papel, aunque muy limitado, y que como lo vemos en los países donde la lucha está más avanzada, no es el principal, a veces el principal luchador, pero que está reconfigurando y cuál podría ser su papel desde esa reconfiguración. En el Capital, bueno, la lectura de Marcuse, del hombre unidimensional, toca el tema de una manera, no es el centro del texto, pero toca el tema de la automatización, teniendo en cuenta la enseñanza marxista básica de que únicamente la fuerza de trabajo, el trabajador, es el único que puede crear valor. Él menciona que el proceso de automatización trae consigo un proceso de desvalorización del trabajador, ¿no? Mientras más automatización haya, menos valor tiene el producto al final de su proceso. Lo único que puede imprimirle valor a una mercancía es la fuerza de trabajo necesaria y colocada dentro de ella. A mí me parece en ese sentido que tenemos que evaluar esta cuestión de la automatización, pues no tiende a la creación de una clase trabajadora más fuerte. Por el contrario, el proceso productivo deja de requerir a trabajador asalariado para requerir a trabajador no asalariado, a la cuestión de un trabajador que no entra dentro del proceso productivo, sino dentro de un trabajo no productivo, simplemente facilitador del ciclo del capital, ¿no? Como vendría siendo el trabajo de un diseñador gráfico, el trabajo administrativo, el trabajo de un burócrata, que no crea un valor de uso, pero crea las posibilitaciones para que se realice el proceso productivo. Muy bien, no sé si no hay más preguntas, tenemos el tiempo apenas para que nuestros expositores puedan... Bueno, las dos intervenciones era parte de lo que yo esperaba, que defiendan que no es tan sencillo que la historia lo rebase. Yo creo, no soy profesor del Colegio de México, doy clases en el posgrado, creo que soy sustituible perfectamente, y no necesariamente por una máquina, pero sí por videos donde las clases las imparte. Eso ya es hoy, ya no es futurología, las imparte un profesor y al mismo tiempo lo escuchan millones de estudiantes en todo el mundo y es el mejor profesor. Y los profesores tercermundistas nos podríamos volver monitores nada más, aclarar preguntas de los estudiantes, como se hacen muchas de las enseñanzas a distancia. El desarrollo tecnológico tiene la forma exponencial. Esto significa que si antes, digamos, por ejemplo, lo ilustran con las velocidades de las computadoras. Para duplicar la velocidad de las computadoras tardaban 5 años, después tardaron 1 año, luego medio año, luego un mes, y entonces la velocidad de desarrollo se va volviendo así hasta que tenemos esta cosa inverosímil de los celulares y todas sus aplicaciones. Algunas de las apuestas que hacían los que están en esos temas era: jamás se podrá sustituir la conducción de vehículos por robots. Ya está circulando en las calles de Estados Unidos el automóvil de Google, que se conduce solo entre el tráfico, sin ningún problema, nunca choca. Uno le dice a dónde quiere que vaya y lo lleva sin ningún problema, sin hacer alguna pregunta. Es verdaderamente exponencial lo que está pasando. El trabajo de los cirujanos, el trabajo de los médicos para diagnosticar, el trabajo de los abogados. Primero se sustituyó masivamente el trabajo de los contadores. Si ustedes se acuerdan películas
Y las empresas norteamericanas con unos salones gigantescos con 100 o 200 escritorios, con máquinas de calculadoras, haciendo las contabilidades. Ahora es un software que alimenta una computadora, las empresas mandan sus datos por vía electrónica, entran al programa de cómputo y sale el balance, el estado de pérdidas y ganancias hecho. Los abogados tenían grandes ejércitos de buscadores de antecedentes, han digitalizado todos los antecedentes legales y las computadoras con software hacen la búsqueda en minutos, lo que antes tardaba días enteros. Va mucho más allá de lo que imaginamos. Es una amenaza, pero también es una liberación. Nos permite dedicarnos a las cosas verdaderamente creativas. Hay elementos en la creación científica, en la creación artística, en la lucha política, en la lucha cívica, que a eso nos vamos a dedicar los seres humanos y educarnos los unos a los otros, etc. El trabajo, acuérdense, es la maldición que Dios le da a Adán y Eva por haber desobedecido sus órdenes. El trabajo no es una bendición en sí, excepto cuando es trabajo creativo. Ahí sí el hombre se realiza, el ser humano se realiza a sí mismo y se transforma a sí mismo. Pero esos son excepcionales los seres humanos en este planeta que tienen la oportunidad de hacer ese trabajo. En una sociedad como la que se vislumbra, como la que vislumbraba Radovan Rifta, a eso se dedicará la mayor parte de las personas, a la creación. Los datos sí crece el número absoluto de trabajadores asalariados, pero más de la mitad de ellos son ya precarios. Lo que un autor Luis también llama el precariado, ya no es el proletariado, sino el precariado está sustituyendo al proletariado. Es decir, cuando viene el desempleo de los trabajos formales, bien remunerados, con seguridad social, la gente busca en qué sobrevivir. Entonces, los lugarcitos como los Oxxos pueden tener abiertos las 24 horas, pagar unos salarios de porquería, porque hay mucha gente dispuesta a trabajar en lo que sea. Entonces empiezan a ser viables muchas actividades humanas porque se han deprimido los salarios y la gente está dispuesta a aceptar condiciones inaceptables, sin seguridad social, sin pago de horas extras, horarios nocturnos de 12 horas, etc. Vean la explotación de esos lugares, vean la explotación de los formas. Entonces, el número de horas nadie lo ha calculado. En un trabajo viejo, Araceli, Damián y yo hicimos un cálculo de cómo se había movido el número de horas trabajadas en México durante la crisis de los 80, porque los investigadores decían, cada vez hay más gente trabajando como resultado de la crisis. Perdió el trabajo el jefe del hogar y ahora trabaja la esposa y los hijos. Está aumentando el número de trabajadores. Sí. Y cuando va uno a los datos y ve uno las horas, pues trabajó 13, el hijo, 8 la esposa, 6 horas la hija, suma uno las horas y era la mitad o menos de lo que trabajaba el jefe del hogar en trabajo remunerado, en trabajo que daba ingresos. Es decir, nadie ha hecho esa homogenización a las estadísticas de empleo en todo el mundo. La OIT sigue contando como una persona que trabaja a una que trabaja 1 hora a la semana, igual que una que trabaja 70 o 80 horas a la semana. Eso es mala información que lleva a conclusiones erróneas. Sí está disminuyendo el trabajo efectivo de los seres humanos en el planeta en trabajos con sentido. ¿Qué sentido tiene que estén abiertas esas tiendas 24 horas?
Ninguno. No hay creación de riqueza adicional. Es una mera comodidad para el borracho que a las 3 de la mañana los cigarros, que van a ir pobres cigarrillos a las 3 de la mañana o una botella de trago, pero de veras, no hay creación de riqueza. No se desarrollan las fuerzas productivas que les hacen más felices a la humanidad con esos cigarros. Indudablemente Julio Volpini defiende muy bien sus tesis, especialmente esta que ha sido cuestionada. Yo quiero comentar algunos aspectos, algunas de las tendencias de las que nos habla Julio, pues apuntan no propiamente a la abolición o al fin del capitalismo, sino al fin de la democracia capitalista, hacia un capitalismo dictatorial. Otras, esa crisis alimentaria, apuntan a crisis de escasez. Todas las sociedades humanas han vivido crisis de escasez y pues el capitalismo no es excepción. Lo interesante del capitalismo es que las crisis propias del capitalismo no son las de escasez, es decir, sí las puede implicar, sí las ha conllevado. Lo importante del capitalismo, lo que hace una diferencia histórica, es que las crisis del capitalismo son crisis de superproducción, crisis de sobreacumulación de capital. ¿Y qué sucede con las crisis de escasez? Pues que precisamente la escasez es una continua fuente para el capitalismo. Es un momento para traer trabajo. La escasez requiere de trabajo, requiere de producción para contrarrestar la crisis. Así que, en buena medida, el capitalismo está creando escasez artificial y entonces eso obliga a que se produzca adicionalmente, le da aire. Así que una crisis alimentaria simplemente es una crisis de escasez, ¿no? Las crisis de escasez le dan pie al capitalismo. Para él, aquí traigo la solución: explotar más fuerza de trabajo y producir más bienes para que ya no haya escasez. Mientras que las crisis de sobreacumulación de capital son crisis cíclicas del capitalismo, son crisis mediante las cuales crece. Pero en ocasión de estas crisis, igualmente que durante las crisis de escasez, es posible que ocurra un levantamiento generalizado, una revolución, que la gente se organice, se dé cuenta de cómo están las cosas y transforme la situación. Ni una crisis de sobreacumulación ni una crisis de escasez terminan con el capitalismo. Las crisis de escasez le dan pie para renacer y las crisis de sobreacumulación lo ponen en riesgo, pero lo renuevan. Es que en el curso de la crisis de escasez y de sobreacumulación surgen posibilidades que los seres humanos debemos de utilizar, debemos de, mediante conciencia, mediante organización, mediante solidaridad, mediante audacia, mediante liderazgo, mediante autenticidad, etc., son momentos en que se pueden utilizar para enfrentar revolucionariamente al capitalismo. Y finalmente, bueno, no quiero, creo que sería un poco largo comentar el tema de la aguda manera en que Baran y Sweezy observaron estas transformaciones del capitalismo. Voy también a tratar el tema de la automatización, ¿no? Porque estamos precisamente en un sindicato y es tema muy importante y además es una tendencia muy importante en tu presentación. La automatización, bueno, habría que pensar en que esto es una tendencia cierta del capitalismo. Justamente el modo de producción específicamente capitalista
no consiste en explotar fuerza de trabajo, sino en explotarla mediante máquinas. No cualquier máquina, sino un sistema automatizado de máquinas. Este es lo propio del capitalismo. Así es que la tendencia a la automatización le pertenece al capitalismo en esencia, pero también habría que pensar en contratendencias. Existe la ley de la tendencia, de la tasa de ganancia a caer, pero existen contratendencias. Existe la tendencia a la automatización, pero hay que tomar en cuenta las contratendencias. Marx en los Grundrisse, página 592, la digo sobre por edición, sino porque es muy conocida, es muy célebre esta página, ¿no? Aquí nos habla justamente de la automatización. Entonces vale la pena que ustedes la lean, son 2 o 3 páginas muy brillantes. Habla acerca de la automatización y justamente como el límite objetivo del capitalismo. Una vez que todo el proceso de producción se encuentra automatizado, pues ¿de dónde sacaría el capital el plusvalor? Si el plusvalor no lo producen las máquinas, lo producen los seres humanos. Entonces, este es el límite objetivo del capitalismo. Pero, les digo, este planteamiento de Marx está atinando al corazón del capitalismo, como cuando el manifiesto del Partido Comunista nos habla, vamos a decir, del límite subjetivo del capitalismo, la clase obrera, los sepultureros del capital. Este es el núcleo, la tendencia inherente al capitalismo a no ser eterno, sino históricamente relativo. Y estos son sus 2 grandes límites: el límite objetivo, que requiere de gente para sobrevivir, tiene que explotarlos, y estos toman conciencia, se organizan y entonces, y el otro límite objetivo es la automatización. Frente a estos 2 límites objetivos, mientras el capitalismo acumula y se desarrolla, no simplemente los viene cargando como Jesucristo la cruz, y llega un momento en que los romanos plantan la cruz y lo crucifican, sino que continuamente está combatiendo a estos 2 límites. El capitalismo, las configuraciones de capitalismo en la sucesión histórica justamente se implantan no solo para embolsarse cada vez más ganancia, sino para garantizarla. Y en estas garantías se construye el contrarresto a la organización de la clase obrera y el contrarresto a la automatización. Entonces, un poco esa es la idea de conjunto. Bien, ¿cómo observaríamos las contratendencias a la automatización? Nótese, tenemos un sistema de necesidades limitado y un aparato productivo para satisfacerlas. Necesidades de la barriga, necesidades de vestido, de casa, necesidades del intelecto, etc. Si este conjunto de necesidades son limitadas, muy pronto se llega a la automatización completa del proceso de producción. Así es que el contrarresto a la automatización es precisamente el ampliar continuamente el sistema de necesidades. Y a eso se ha dedicado justamente el capitalismo, creando necesidades artificiales de continuo y de otro lado, explotando el hecho de que los seres humanos no somos animales. Entonces, que tenemos un sistema de necesidades tendencialmente ilimitado. Si le ponemos a la Coca-Cola forma de mujer, entonces ya no simplemente satisface la sed, sino otras necesidades simbólicas. Si a la cerveza la llamamos rubia de categoría, y así sigue, esta dimensión simbólica posibilita el incremento, significa la yuxtaposición de dimensiones simbólicas psicosexuales sobre objetos que tienen que ver con hambre. Y el hambre se satisface al tamaño de la barriga, pero las necesidades sexuales y simbólicas tienen esta tendencia de limitación y a la manipulación de las personas mediante publicidad, mediante objetos de consumo, etc. Así que este ha sido desde hace mucho tiempo, desde hace casi 100 años,
¿no? Una tendencia recesiva del capitalismo, el incrementar las necesidades, el crear artificiales y el utilizar la capacidad ilimitada de necesidades del ser humano al combinar necesidades físicas con necesidades simbólicas, psicosexuales. Y por ese motivo, continuamente, si se automatiza una rama, se está creando otra nueva rama, en donde comenzamos desde cero o casi desde cero, y entonces esta es una contratendencia objetiva tecnológica contra la automatización. De hecho, la idea de que el capitalismo contemporáneo se caracteriza como un capitalismo de subsunción real del consumo bajo el capital, es decir, de subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, pero complicada de tal manera que el capitalismo puede incidir en el contenido del consumo, el contenido de los valores de uso. Justamente esta configuración actual del capitalismo es la respuesta global del capital ante los dos problemas. Y ahora solamente trato ante el problema de la automatización, porque es la creación continua de nuevas necesidades, de nuevas ramas de producción que habrá que automatizar poco a poco, paulatinamente. Les hablaba de las catástrofes ambientales y del calentamiento global. Es evidente que con máquinas automáticas pues se pueden hacer procesos que ya se conocen, pero nuevos procesos y nuevas catástrofes tiene que entrar la gente a chingarle, a salvar a los que están allí, en el momento. Y luego se requiere mucha fuerza de trabajo para reconstruir las ciudades. Se utilizarán crecientemente máquinas, pero crecientemente fuerza de trabajo. Este es una necesidad artificial. La Tierra estaba muy tranquila, o relativamente tranquila, pero de repente, si el capitalismo produce este valor de uso nocivo, produce el planeta en tanto valor de uso nocivo funcional a la acumulación de capital, lo produce como calentamiento global, pues ahora continuamente se crea una nueva necesidad que antes no existía, una nueva escasez. Vivimos satisfacción, plenitud, y llega el tsunami. Ahora hay escasez. Ahora está justificado el capitalismo. Ahora la automatización previa quedó deprimida y hay que comenzar nuevos procesos de automatización. Así que esta sería, creo, un argumento de fondo. No es que la tendencia no exista, la tendencia a la automatización existe, sino que existen también contratendencias del capitalismo para que esta tendencia se realice, y la más fuerte y pues terrible es esta de la construcción de valores de uso nocivos. Si yo creo un valor de uso nocivo, pues como parte de una mercancía te la vendo, primera parte. Pero como te enferma, te venden la medicina, son dos negocios en lugar de uno, y eso en realidad son 3 o 5 negocios en lugar de uno. Y esto es muy importante para la sobrevivencia del capitalismo en términos funcionales, pero cada nueva nocividad fisiológica o psicológica registrada o percibida por las gentes, tomada con conciencia, significa otro nivel, otro punto en donde la gente se organiza y otro punto en donde la gente puede solidarizarse para combatir al sistema. Si la revolución en un momento dado era una revolución económica, una revolución política y también existía la lucha ideológica, bueno, eso estamos hablando a principios del siglo XX, a mediados del siglo XIX, pero actualmente la lucha es integral, es en todos los frentes, justamente porque el capitalismo está atacando no solamente en la producción, sino también en el consumo, en todos los consumos. Eso significa una lucha integral, una organización en torno a todas las dimensiones, y mientras el capitalismo está contrarrestando a sus dos límites inherentes, la automatización y por otro lado la organización de la clase obrera en clase revolucionaria. Hasta ahí de vamos a hacer una polémica. Yo también tengo tentación de decir algunas cosas, pero
Bueno, es que mañana vamos a tener oportunidad de regresar sobre estos temas. Y miren, ¿saben cuál es el problema? Que aquí en este auditorio va a haber un espectáculo de danza, me parece, y tenemos que entregar el auditorio. Entonces, nos gustaría, en realidad, porque hay varios temas de los que estamos picados, pero miren, le agradecemos mucho al doctor Julio Goldini y al doctor Veraza sus contribuciones, su exposición. Sabemos que se quedan muchas cosas en la mesa, sabemos que hay temas muy complejos, ¿verdad? Pero sabemos que en tan poco tiempo es difícil entrar a estos temas tan complejos más sólidamente. La idea de esta escuela, sin embargo, es darnos la oportunidad de pensar más allá de lo que hacemos cotidianamente. Es decir, vemos el problema sindical, el conflicto laboral, etcétera, pero no vemos atrás del funcionamiento del capitalismo que está pasando. En fin, esta escuela es una oportunidad para tratar de ver un poco más a fondo. Tendremos otras oportunidades, talleres, escuelas y demás, para ver nuestros problemas más cotidianos, más inmediatos, digamos, como nos acostumbramos a hacer en el sindicalismo. Pero esta escuela es una oportunidad para ir más a fondo y seguramente los expositores han sembrado esa inquietud de ir más a fondo. De hecho, además hay que estudiar. En su carpeta viene una bibliografía recomendada. Y es una bibliografía pues, seguramente parcial, porque se podría recomendar mucho más. Incluso quisiéramos aspirar en esta escuela a en algún momento editar cuadernos con textos seleccionados que pudieran facilitar a los compañeros y compañeras pues el estudio de muchas cosas que, pues si hacemos una bibliografía de 100 libros, va a ser muy complicado. Entonces queremos hacer una selección de textos para facilitar el estudio de muchos temas que no son fáciles, aunque tienen que ver con los trabajadores, con el trabajo, no son fáciles de estudiar. Pero pues queremos acercar cada vez más el estudio a eso, ¿no? Bueno, esto que estamos haciendo hoy pues es una aproximación. No podemos ir más, aunque nos gustaría, y además hay muchos temas polémicos, pero pues es como una invitación a nosotros, a nosotros mismos, de acercarnos, estudiar, pensar, y seguramente esta escuela, Rosa Luxemburgo, nos dará la oportunidad de hacerlo. Ahora, en lo inmediato en estos días, de hecho el día de mañana, la cita es aquí a las 9:30 de la mañana, y el tema tiene mucho que ver con lo que hoy nos plantean los expositores, que se llama la relación capital y trabajo hoy, y es una nueva aproximación a cómo se está haciendo esa relación. Y seguramente los expositores, el doctor Arnulfo Arteaga, el doctor Miguel Ángel Lara, pues le van a entrar y van a agregar cosas a esto que se platicó hoy. Y después vamos a abordar el tema sindicalismo y conciencia de clase, porque una cosa es ser sindicalista y otra cosa es tener una conciencia como clase trabajadora y todo lo que eso implica. Y por lo tanto le vamos a entrar a este tema con expositores, con un historiador, con Luis Hernández Navarro, periodista, con otros expositores que nos van a aproximar. Y después vamos a abordar el tema que va más allá de la clase, es decir, el problema de la emancipación de la mujer, el problema de los pueblos indígenas, de los otros sujetos sociales en los que los trabajadores tienen que pensar también. En fin, que todo esto vamos a hablar mañana y vamos a hacer grupos de trabajo en los que vamos a poder interactuar un poco más, vamos a poder participar, preguntar, comentar más el día de mañana. Entonces, y seguramente a pesar de eso, pues va a quedar muchísimo por seguir estudiando, pensando, discutiendo. Así que en realidad consideremos que esta primera escuela de cuadros Rosa Luxemburgo, pues es en realidad una primera escuela, una entrada al estudio de muchos temas que los sindicalistas, que las sindicalistas, que los trabajadores tenemos que estudiar, pensar también. Entonces, en realidad con esto quisiéramos invitarlas a que el día de mañana nos veamos acá a las 9:30 de la mañana para seguir con los trabajos de nuestra escuela de cuadros Rosa Luxemburgo. Y por hoy agradecer de nuevo mucho a nuestros expositores, doctor Julio Goldini, doctor Jorge Veraza, por sus aportaciones al día de hoy. Y a todos ustedes, y como por ejemplo el compañero Martín Esparza al principio,
Ojalá y todos y todas los que estamos aquí nos vayamos ahora a Bellas Artes a participar en el plantón 43 por los 43. Muchas gracias, compañeros y compañeras.